Bueno, pues vamos a pasar a la imagen, el trabajo que agradezco a mi maestro Eduardo, porque pues fue mi maestro allá hace mucho tiempo. Creo que tenemos un poco de... Sí, ahí estamos ya en la imagen. Bueno, entonces, ya agradeciéndole al maestro Corona, pues he presentado el trabajo que se llama La defensa de los lagos. Espero que sea de su agrado. Es una aportación de la Universidad del Tepeyac y como también del CONACYT, y agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia el haberme invitado. Pues bien, lo primero que considero importante es ver Mesoamérica en el siglo XVI. La parte central, miren ustedes cómo tenemos una gran área de lagos. Por eso me atrevo a llamarlo que es la cultura lacustre mesoamericana. Entonces, vean ustedes cómo estos lagos no es nada más los que tenemos en la Cuenca de México, sino todos los que están en la parte central del país. Y están en la parte central del país porque siguen lo que vendría a ser el eje neovolcánico transversal, que es una franja de volcanes que cruza de costa a costa y que va a darnos un altiplano, y en este altiplano las filtraciones, los drenajes de estas altas montañas forman al menos tres cuencas interesantes a saber, entendidos los macizos volcánicos que ven ustedes en la imagen ahorita y que muchos de ellos son de más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Pues bien, en este sentido tenemos la primera cuenca hidrológica, es al norte, la del Lerma-Santiago. Al sur tenemos otra cuenca exorreica, que es la que drena el río Balsas, y muy interesante la cuenca de México, que no tiene salida y es endorreica. Entonces, como pueden ustedes ver, tenemos una forma ambiental muy interesante y que es menester estudiarla dentro de las cualidades que nos da justamente ese ambiente. Por eso, cuando hablo de la batalla naval, pues tenía yo preparado muchas cuestiones ambientales, composición del agua y ello, pero bueno, el tiempo es reducido y la intención hoy es hablar de la batalla naval. Veamos entonces los antecedentes. Me gustó mucho, Eduardo, cómo tú le llamas Semanáhuac, me parece muy correcto, y he considerado 5 etapas para entender esta guerra. Desde la etapa de exploración, que es con la llegada de Cortés, y la número 1, tendríamos la segunda etapa como la etapa que tiene que ver con la aproximación, cuando Cortés ya se va a aproximar a México Tenochtitlan. Luego vendría la etapa punitiva, cuando Pánfilo de Narváez viene por él, y la noche triste, porque para mí ahí Cortés es adquisitivo de la ley. No es un ejército, eso vendrá más adelante en la etapa militar en 1520, que es lo que vamos a ver hoy, con toda una serie de cuestiones propiamente que va a ser el conflicto para tomar Tenochtitlán. Y después de que cae México Tenochtitlan, el 13 de agosto tendría la etapa de expansión. Así que he clasificado este periodo de 1519 a 1521 en 5 etapas a considerar. Esta es la ruta que sigue Cortés, la hemos manejado topográficamente, considerando todos los accidentes geográficos. Es interesante que los primeros que entran a la Cuenca de México serán Bernardino Vázquez de Tapia y Pedro de Alvarado en 1519 como emisarios de Moctezuma, emisarios de Cortés para Moctezuma, y después será ya el camino que conocemos de paso de Cortés para llegar a México Tenochtitlan. Así que tienen ahí ustedes en los antecedentes cómo irrumpe estos hombres al centro de México. Hay algo que me gustaría inferir, y es que debemos de considerar que hay conceptos muy claros. Primero, Cortés es un estratega. ¿Qué es la estrategia? El manejo del conflicto. Y lo va a hacer muy bien, porque se va a hacer de muchos aliados. Y tantos aliados que veanlo ahí hasta abrazado con sus amigos, ya en una cuestión pues que nos llama la atención cómo se dio cuenta de la fragilidad que existía en esas sociedades en los términos de cohesión, y entonces antes de usar las armas utiliza la diplomacia. Esto es la estrategia. Caso muy diferente a cuando hablamos de la táctica,
porque en la táctica es ya el movimiento durante el combate, es cómo se va a realizar pues esos momentos de armas. En este sentido, no debemos de olvidar para nada a la cuestión logística que ofrecieron los indígenas. ¿Y a qué me refiero con esa logística? Alimentación, pertrechos, guías, medios de comunicación. O sea, la verdad, no podemos imaginar Hernán Cortés en este territorio si no tiene el apoyo logístico, o sea, la organización indígena. Por otra parte, no debemos de olvidar los cuerpos de sanidad militar, o sea, la atención médica a los combatientes, y posiblemente esto recayó en los cuidados de las mujeres que atendían a todos esos heridos y que ya en la conferencia que escuchamos hace un momento nos hablaban de las terribles lesiones que se tenían y como lo vimos excepcionalmente, pues se curaban. Entonces hay que tomar en cuenta los cuerpos de sanidad militar. Y una introducción me gustaría aportar que el 99% de la fuerza militar de los efectivos son indígenas y solamente el 1% va a ser europeo. Entonces imaginen ustedes dónde está todo el peso de este conflicto. Por eso Eduardo, cuando decía tiempo atrás que lo veía más como una revolución o como una guerra interétnica, pues me parece muy acertado, y es que Cortés como estratega se aprovecha de ese momento que se está sucediendo de fractura. Voy a hablar más adelante de esta fractura. Y es que miren ustedes, las cosas no eran sencillas en aquel entonces, pues es que era una bola de pleitos entre todos contra todos. No me voy a meter en ello, pero esta ilustración del Códice Durán me encanta porque vean ustedes a las mujeres desnudas enfrentando ahí a los mexicas, y se trata de Tlatelolco. Entonces, pues Tlatelolco, si hoy lo vemos del centro de la Ciudad de México a Tlatelolco, pues son unas cuantas cuadras, pues aunque eran sus vecinos y eran muchos de ellos consanguíneos, pues tenían momentos muy difíciles de conflicto, como vemos. Entonces, una sociedad dada en la guerra, vamos a tener entonces la Triple Alianza, y esta Triple Alianza esencialmente yo considero que se va a separar, se va a fracturar. Creo que el golpe más fuerte no va a venir de los tlaxcaltecas ni de los totonacas, sino va a ser la gente de Ixtlilxóchitl y los texcocanos quienes van a hacer justamente, pues, llegarnos a la inestabilidad, y como lo explicaría Hegel, no es el externo el que te vence, sino son las contradicciones internas las que hacen que un Estado encuentre su final. Esto me gustaría subrayarlo porque entendido así, no sería necesariamente la fuerza militar de Cortés ni de sus aliados indígenas, sino la inestabilidad que tenía en su interior la Triple Alianza. Vamos a entrar entonces ya a la batalla naval, si me lo permiten, eh, ya tocando las cuestiones propias de este conflicto. Punto importante de entrada es que desde noviembre de 1520 la población ha sufrido de un brote de viruela. Y, y esto ha debilitado, es una guerra biológica, si ustedes lo quisieran ver así, pero no simplemente va a ser la viruela, será también la disentería y la fiebre tifoidea. Porque aquí me gustaría apuntar, y no era para la conferencia de hoy, ya les invitaré cuando demos esta conferencia en términos ampliados, las aguas de la Cuenca de México no eran muy buenas. Por eso tuvieron que construir acueductos desde Chapultepec, porque ni el agua dulce de Xochimilco o de Chalco era buena, pues toda la carga biológica de las especies que vivían con sus descargas, pues la hacían un agua insalobre. ¿Y qué decir de la del norte, salobre? Entonces, hay un gran sufrimiento, y creo que esto es importante, y me gusta mucho el doctor Cervera cuando nos hace reflexionar sobre el sufrimiento, y el sufrimiento está aquí patente con estos brotes epidémicos. Vean ustedes esta imagen, consideramos que el asedio a Tenochtitlán y Tlatelolco en 1521 es la batalla naval a mayor altitud de la historia antigua. Oiga, qué maravilla. Y es la primera en tierras continentales. Ya días atrás, Luis Alberto Martos, buen amigo que le enviamos un saludo,
Me comentaba de batallas en el lago Titicaca, a más altura, 3.800 metros, pero llegábamos a la conclusión que son para el siglo XVII y estas son la más temprana y no tenemos ningún otro registro de una batalla 2.250 metros sobre el nivel del mar. Para construir los bergantines, que hay que entender que no serán los bergantines que conocemos como transoceánicos posteriores, sino que se refiere más a embarcaciones ligeras que responden a la etimología italiana de bandido. Entonces son naves ligeras, son naves pequeñas, pero aún así, como vemos en la parte superior, los bosques del volcán La Malinche tuvieron que ser expoliados para construir los navíos. Y de la costa del Golfo, pues les llegaron todo lo que se puedan imaginar, y es muy interesante darnos cuenta que Cortés envió a la Española 4 naves para comprar otras 4. O sea, es una empresa capitalista. Yo le invierto y le saco la ganancia, que será la destrucción de esta cultura y la apropiación que haré de la riqueza de esa sociedad. Entonces vean ustedes cómo Cortés ya lleva toda una visión de guerra compleja. En este sentido, la ruta, esto es muy importante, si estoy hablando de la altitud, pues vean la ruta que van a seguir. El primer punto de salida es Quizahuistlán, que es donde van a empezar a jalarse todo lo que desarman de los barcos de Cortés, y van a llegar a Tempan, allí en el río Zaguapan, en donde toda la pieza de instrumental, de jarcias, de las cuestiones de metal que son traídas del Golfo y la madera que se baja de la Malinche, todo se va a ensamblar en la Tempa, donde están llegando por ahí entre octubre y diciembre de 1520. Ya cuando los arman, los ponen a prueba ahí en el río Zaguapan, hacen verlas cómo están a flote, ven que sí funciona, las vuelven a desarmar y ahora las van a llevar justamente a Texcoco. Pero en el caminito para Texcoco, ellos recuerdan que habían sido pues una vanguardia de Cortés había sido tomada en Sultepec, Tecuaque, fueron sacrificados, y en este momento pues Cortés les pide que cuando pasen con la carga de los navíos, pues le cobren ahí a la gente de Calpulalpan el haber afrentado a esa caravana que Cortés había enviado, y era justamente la caravana que traía pertrechos de Pánfilo de Narváez, de los cuales Cortés se había hecho. Cortés entra muy rápido a Ciudad de México, a Tenochtitlán, para apagar justamente esa rebelión después de la matanza de Toxcal, y venía en la retaguardia pues esta caravana, y es ahí tomada prisionera y luego sacrificada, y entonces hay una venganza hispana por ahí más o menos de enero de 1521. Y para después llegar finalmente a Texcoco, más o menos por ahí de febrero. Es interesante en este punto decir que Cortés justamente en lo que es Tlaxcala declara lo que es la guerra, y la declara como una guerra justa, como una cruzada, y después van a llegar hasta bulas papales para decir que esto es una cruzada. Y justamente también lo vemos en Fray Bernardino de Sahagún, en su Códice Florentino, donde, por ejemplo, en esta imagen, que es el mercado de Tlatelolco, pues se representan los jinetes, y en otra de las ilustraciones se ve que son 4. ¿A qué me refiero? Los 4 jinetes del Apocalipsis. Sí, México Tenochtitlan será castigado por su idolatría, y entonces Cortés viene en una cruzada. Bueno, ese es el discurso que se da en ese momento de una guerra justa, así entendida, y me pregunto si hay una guerra en la historia de la humanidad que sea justa. Muy bien, pasamos a eh, la siguiente, por favor. Cuando suben todo este material, pues no es una empresa fácil, ¿eh? Son 333 kilómetros los que van a tener que recorrer desde la costa de Veracruz hasta Texcoco, 333 kilómetros. Y el punto que estoy marcando ahorita es Atempan, vean esa hondonada, es donde los ponen a flote, donde los prueban, y finalmente para llegar a Texcoco y justamente ahí meterlos a la laguna.
hay pasos muy altos, pasos a 3,000 metros de altura. O sea, aunque es la batalla más alta, a 2,250 metros, tienen que cruzar por partes altas a 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Justamente una proeza. Y venla ustedes aquí en esta pintura de la colección pictórica del Banco Nacional de México, cómo se piensa idílicamente en esta pintura, en este óleo, cómo fue el traslado de las piezas. 8 kilómetros de largo la columna, 1,000 cargadores, 8,000 elementos de custodia, 4 días de traslado y 100 kilómetros de trayecto nada más de Atempa a Texcoco, ya cuando estaban armados. Muy bien, es interesante esta ilustración de la construcción de los bergantines, porque se observa a un jerarca tlaxcalteca, posiblemente Chichimeca Tecutli, que está dándole instrucciones a un carpintero. Esto lo tenemos en las evidencias del códice de entrada. Entonces, como que estos indígenas aliados de los españoles, pues tienen también una personalidad de decisión y de dar instrucciones para cómo construir las naves. O sea, hay una apropiación del conocimiento indígena para estas naves que van a ser una embarcación híbrida entre lo que es la nave que se utiliza para navegar el Mediterráneo o cualquier otros mares de aquellas latitudes y lo que significa aquí. Bueno, los barcos se arman entonces ya finalmente en Texcoco. El principal constructor es el sevillano Martín López y vean ustedes ahí su escudo de armas que le otorga el rey como teniendo en uno de los campos 2 bergantines. Vamos a atender entonces ya el área de nuestro interés. Esta es la topografía que estamos realizando para este estudio. Nuestro trabajo es un trabajo de arqueología experimental, entonces hemos tenido que ir al lugar, ya identificamos lo que vamos a ver adelante en cartas topográficas, usamos pues nuestras curvas de nivel, todos los elementos de georreferencia y entendemos el canal de Texcoco y dónde estaba el embarcadero. O sea, Texcoco estaba a 10 metros a más altura, como pueden ver ustedes, está en la cota de 2,250 y las aguas fluctuaban, pero aquí las tenemos para 2,240 metros sobre el nivel del mar. Así que hay un desnivel de 10 metros y hicieron un canal. Muy bien, hablando de este canal, pues piensen ustedes que primero en Texcoco tuvieron que tener el astillero, luego un dique, pero un dique para poder bogar las naves. Y este dique, bueno, pues tenía esclusas, estaba escalonado, era un canal con esclusas. Sabemos que tenía 2,5 kilómetros de largo, 4 metros de ancho y 4 de profundidad. Toda una obra de ingeniería. Y la mano de obra, pues mano de obra indígena. Entonces, esta batalla por naval del lago de Texcoco, no solamente la cuestión militar, sino también las estrategias de la ingeniería para resolver problemas como echar al agua a 2,250 metros de altitud estos llamados bergantines, pero que la verdad son unos navíos de poco calado artillados, que es justamente una suma de habilidades náuticas para resolverse en un espacio como es el lago de Texcoco. Bueno, aquí tienen ustedes la imagen que les había comentado. Vamos más adelante. Creo que se fue hacia atrás. Vamos adelante, por favor. Un segundo. Todavía este canal en 1850 era perceptible. Vean ustedes cómo estamos marcando todavía evidencias para el siglo XIX de esta obra de ingeniería española. Los barcos son bendecidos el 28 de abril de 1521, pero no entran de inmediato a la guerra. Ahí tenemos a Fray Bartolomé de Olmedo dándoles la bendición. Y hay un monumento en Texcoco, que es el monumento donde partía, yo creo, el canal, que iba hasta las aguas, como vimos hace un momento, con un canal de 2,5 kilómetros de largo. Algunas imágenes que me gusta compartir con ustedes son estas del Códice Florentino, donde vemos que es una guerra anfibia, es una guerra que se pelea en el agua y en la tierra, como pueden ver en esta imagen. Y hay ciertos conceptos mexicas que yo creo que el doctor Cervera nos va a platicar más adelante de ellos, pero simplemente los mexicas no luchaban de noche,
no luchaban para matar, sino para tomar gente para sacrificar, y no se combatía sin previo desafío. Bueno, pues estas tradiciones mesoamericanas van a cambiar frente a la guerra que traen de Europa estos españoles. Ven ahí los cuerpos de artillería, cómo destrozan las fortificaciones indígenas. Vamos a ver otra imagen donde ahora son los indígenas en la parte inferior de la imagen de la derecha, capturan un cañón y lo van a echar al agua. Ahí vean ustedes a los indígenas cómo llevan amarrado el cañón para tirarlo por allá, por el rumbo de Tetemazolco, una vez capturado el cañón. Esta imagen creo que es interesante. Vean a la izquierda cómo la caballería con su estandarte huye, va en retaguardia frente a la ferocidad de los guerreros mexicas. Vean también arriba ese gran guerrero y les ha quitado el estandarte. ¿Y qué decir de Silacatzin, el valiente guerrero que defendía Tlatelolco, que lo vemos en la parte inferior, en tamaños gigantescos frente a los españoles que son replegados a sus bergantines en el agua, como pueden apreciar ahí? La suerte en muchas ocasiones no fue para los hispanos muy buena y acabaron en sacrificio, como lo pueden ver a la izquierda, manitado de manos para ser sacrificado, y ya una vez pues muertos, pues al Zompantli, ¿no? Y en el Zompantli 3 líneas, hasta arriba los españoles, en medio los aliados indígenas de los europeos y abajo los caballos. Esa es la suerte que sufrían. Pero bueno, este es el lienzo de Tlaxcala donde vemos cómo la Gran Tenochtitlán va a ser cercada por diferentes puntos. Esta es la expresión de los aliados. Hay representaciones muy agradables, en el sentido estético, no agradables por la guerra, siempre la guerra es desastrosa, pero estas visiones renacentistas en los óleos, pues son de un romanticismo que no tiene que ver con la realidad de lo que ahí aconteció. La Armada de México ha tenido a bien en su Museo Histórico Naval tener la representación del lago de Texcoco, y aquí la vemos en su representación, y cómo presentan a los bergantines, pues muy lejos de la realidad, porque no tenían carajo, que es esa parte de allá arriba, y pues ahí parece más un navío transoceánico que un navío de los que voy a presentarles nuestra propuesta que tenemos. Esta es la propuesta que estamos trabajando con Jesús Gerardo Medina, con Tomás Filchinger, y para Canal 22, por eso estamos hoy aquí, estamos haciendo un documental sobre esto. Estos son los modelos de lo que creemos eran estos navíos. Es un trabajo, repito, de Jesús Medina. Vean ustedes las dimensiones: un largo de 12 metros, un ancho de 5 metros, un calado de 60 centímetros y un alzado de 50. Propulsión a vela y remo, además de un falconete en la proa para disparar, y ballesteros y arcabuceros en los lados. Vamos a otra imagen de estos navíos. Vean ustedes la manera idílica en que consideramos que podían adentrarse a los canales. Tenían que ser naves muy ligeras y sin quilla, o sea, con fondo plano, para poderse introducir en Tenochtitlán y en Tlatelolco. Vean ustedes, aquí estamos imaginando cómo serían los conflictos, pues con miles de canoas de uno y otro lado, y los barcos más grandes, pues tomando la iniciativa en estos embates. Aquí hemos puesto unos marineros ahí, pero pues no van con la indumentaria. Esto simplemente es un ejercicio de proporciones que estamos realizando, y portan una vela latina. En la reconstrucción de estos bergantines, en el mapa de Uppsala, vean ustedes cómo está la tarazana. Ya se ve por ahí la tarazana con un navío a vela, que es después de la batalla del lago de Texcoco, donde van a guardar los navíos, porque todavía los conservaron. Esta es una representación de este edificio, que es el primer edificio que se construye en la Ciudad de México, y ahí la placa que lo conmemora muy cerca del Congreso de la Unión. Pues bien, entremos ya a lo importante. Tienen ustedes ahí en la imagen la Cuenca de México. Creo que se nos va a ir la imagen, si pudiéramos regresarla. Bueno, sí, ahí estamos, sí, gracias.
Mucha atención, por favor, porque todo se va a desarrollar en este fondo de pantalla. Vamos a darle la entrada. Vean ustedes la ubicación de Texcoco, de Tacuba, Tenochtitlán, Chapultepec, Coyoacán, Iztapalapa. Es un hecho por Tomás Filchinger, que generosamente lo ha compartido, y Tomás se ha llevado muchos años haciendo un estudio sobre esta geografía histórica. Muy bien, vamos al Teatro de las Operaciones. Siempre van a tener arriba a la izquierda la fecha. Estamos en enero 12 de 1521 y lo primero que tenemos es el ataque a Iztapalapa. Van las tropas saliendo de Texcoco, tienen un conflicto, ahí un pequeño enfrentamiento, pero finalmente llegan a Iztapalapa, donde los mexicas rompen el dique. Ahí justamente están rompiendo el dique, y algo que no me dio oportunidad en esta ponencia fue hablar de los diferentes niveles que tenían los lagos. Esto provocó una desbalanza, y entonces los lagos que gracias a los diques tenían diferente nivel, al destruirse este dique, pues entonces las aguas pasan de un lado a otro. Esto lo hicieron los mexicas con la intención de ahogar a los españoles, pero no fue tan rápido el llenado del vaso. Vamos ahora a abril, inicios de abril de 1521, y lo que tenemos es una ofensiva al poniente. Vamos a ver cómo las tropas salen de nuevo de Texcoco y tomando por Cuautitlán van a llegar a hostigar a Tacuba, pasando por Azcapotzalco y Tenayuca, justamente para inicios de 1521. Hay un proceso de hostigamiento de las poblaciones que están en el borde del Gran Lago. Justamente cuando llegan los españoles a Tacuba, cuando vienen ya de retirada para regresar a Texcoco, va a haber un enfrentamiento donde Cortés pierde a sus mozos de espuelas y eso le causa un gran dolor en el regreso a Texcoco. ¿Qué es lo que quiero decir? Que van, atacan, destruyen, están unos cuantos días y se regresan. Es una guerra de desgaste. Vamos a ver qué pasa tiempo después. Recuerden, estamos en abril de 1521, seguimos en el mes de abril y ahora viene la defensa de Chalco. Los mexicas amenazan a Chalco porque Chalco es importantísimo. La ciudad va a depender mucho de Chalco y los chalcas ya no quieren nada con los mexicas. Así que Chalco pide auxilio y de Texcoco se mandan tropas, como vemos ahí, y hay un enfrentamiento en abril por la defensa de Chalco. Al final Chalco sigue siendo leal a Hernán Cortés. Para los días de abril 14 y 17, Cortés viene de regreso de Cuernavaca, ha ido a hostigar esta región del estado de Morelos, y cuando viene de regreso se le hace fácil pasar a darle una visitadita militar a Xochimilco. Hay una batalla allí en Xochimilco, Cortés cae, Cortés está a punto de caer prisionero y es salvado por un guerrero que nunca se supo, era un guerrero indígena. Cortés lo buscó para agradecérselo, pero pues nada más no. Y los xochimilcas, defendiendo su ciudad, causan tiempo para que salgan efectivos militares de Tenochtitlán. Miles de canoas, más de 2,000 canoas salen de Tenochtitlán a apoyar a Xochimilco. Y se hace un primer enfrentamiento naval, anfibio, pero los españoles no tienen todavía la flota atacando. Es nada más las canoas que salen de Tenochtitlán y es la línea amarilla. Muy bien, en ese momento Cortés pues logra salir, se va hacia Coyoacán y se va por una ruta que es Tacuba, Azcapotzalco, y en ese trayecto tiene otro enfrentamiento en Tacuba y otro en lo que es Tlanepantla, Tizayuca, para ser más exactos, y bueno, para abril 28 de 1521, le agradezco a mi hija que me está aquí apoyando, pues tenemos la Cantines. Abril 28, vean ustedes, allá al sur, el elemento azul, justamente nos está marcando el punto. En ese momento, para mayo, ya va a empezar a ponerse en Coyoacán, Cristóbal de Olid, y en Tacuba, Pedro de Alvarado, y empieza ya el sitio a cerrar, a rodear a la gran ciudad. Y entonces tenemos enfrentamientos en Tacuba y vamos a tener también cómo van a empezar a haber combates, como lo vemos aquí en el Códice Florentino, sobre las calzadas y cómo los mexicas están atacando desde sus canoas. Muy bien, seguimos, estamos justamente en mayo 31,
Y tenemos ahora la toma de Iztapalapa, pero ahora sí ya es un ataque combinado. Sale de Texcoco González de Sandoval para atacar por tierra Iztapalapa y Cortés con los bergantines. Sin embargo, llegando a Tepopolco, que es el Peñón de Marqués, eso saliendo por la carretera a Puebla, este gran peñón que está ahí a la salida, pues tiene que enfrentarse en la isla contra guerreros mexicas y en un golpe de suerte casi Cortés pierde el bergantín en el que él va, pero una suerte hace que no se pierdan, el viento cambia y es una gran derrota lamentablemente mexica. ¿Por qué lo decimos así? Porque los mexicas mandan cientos de canoas a enfrentar por la lucha de esta isla. Al final de cuentas, no hay una victoria indígena y Cortés con los bergantines entra en lucha en Iztapalapa. Vean ustedes cómo ya el ataque es por tierra y por agua. Cortés sabe que si no tiene bergantines, no lo va a lograr. Y ya estando así las cosas, tienen y de ahí justamente de Iztapalapa, Hernán Cortés va a hacer el día 1 de junio un ataque a Xoco, sí, por la calzada de Iztapalapa. Esto está por ahí por Viaducto, en la calle de Viaducto y Calzada de Tlalpan, ahí por donde está el templo de la diosa Tosi, y entonces como el dique, el albarradón de Nezahualcóyotl ya ha sido roto, cruza con sus naves y ataca la calzada. En ese momento justamente Cristóbal de Olid ataca desde Coyoacán y entonces tenemos un cierre de pinzas, entrando la infantería y la caballería por la calzada de Iztapalapa y las fuerzas navales desde Iztapalapa atacando con los bergantines. Y por cualquier otro lado, Tepeyac ya está ahora cerrado por González de Sandoval. Cortés no había cerrado Tepeyac hasta más tardíamente porque quería que fuera un punto de fuga para aliviar a los mexicas en una rendición. Ellos estoicamente y bloquean entonces la salida, se ven obligados los españoles a bloquear Tepeyac. Igual Tacuba por Pedro de Alvarado y vemos entonces cómo se va cerrando la pinza, está ahí la batalla de Xoco, toman Xoco, vean ya la batalla, ahora ya están los bergantines, como lo vemos en el Códice Florentino, las tropas españolas y sus aliados indígenas avanzando sobre la calzada, cruzando una acequia, y ya los mexicas en la tierra firme esperándolos justamente para enfrentarlos. Bien, entonces, después de aquí, rompen el dique y Cortés manda a algunos de sus bergantines a apoyar a Pedro de Alvarado en la calzada México-Tacuba, que estaban totalmente bloqueados, no podían pasar, entonces rompen el dique, ahora este dique que es de la calzada Iztapalapa, para cruzar hacia Tacuba. Bueno, pasemos ahora a los eventos entre el 10 y el 23 de junio de 1521. Ya vamos a tener el asedio y vámonos a acercarnos a Tenochtitlán para ver un poco mejor lo que está sucediendo. Es el fuerte de Xoloc en Acachimanalco, donde se encuentran las tropas de Cortés. Vamos a marcarlo y desde ahí salen y emprenden ataques hacia el Templo Mayor. Lo ganan y lo pierden, o sea, es un toma y daca. Estamos del 10 al 23 de junio, hay un embate por la calzada que hoy es de Tlalpan, en aquel tiempo Iztapalapa, hacia el Templo Mayor, y tenemos ahí enfrentamientos en Templo Mayor, y por el otro lado, desde Tacuba sigue habiendo incursiones que logran tocar la isla, pero que tienen que replegarse frente a la destreza, furia y valentía de los defensores. Tenemos ahí algunos conflictos y por el otro lado, por Tepeyac, nunca pueden pasar hasta ese momento, que es muy bien defendida. Y ahí tenemos otro enfrentamiento. Muy bien, pasemos ahora del 24 al 30 de junio, sigue el asedio, pero ahora los españoles ya han tomado el Templo Mayor y se aproximan a Tlatelolco, como lo pueden ver ahí, principalmente a lo que es el mercado de Tlatelolco. Ahí se hay un enfrentamiento, las tropas que vienen desde Tacuba logran entrar más hacia el rumbo de Coapopan y es apoyado entonces por los bergantines. Las líneas blancas van a ser en estas imágenes la actividad naval de los bergantines y la roja de infantería y caballería, y vean cómo se da un ataque combinado. Ahí está el enfrentamiento y también vamos a tener entonces que del lado del Tepeyac, como pueden ver ustedes, siguen impedidos para poder pasar
los españoles. Arturo, Y, Mandy, ya me pasé. sí, por favor, faltan los compañeros. Que se sí, ya estamos. Entonces, pues ya estamos en junio, ya falta poquito. Después del 24 al 30 de junio vienen ataques combinados. Vean ustedes en esta imagen cómo están siendo atacados por todos lados. Vean ustedes ya cómo los bergantines están entrando por la parte baja y están tomando por un flanco a Tlatelolco. Bueno, pues ya lo que nos queda es justamente el final, 13 de agosto. Estos son los eventos militares del 1 de julio al 13 de agosto y vamos a ver ya cómo toman Tlatelolco, ¿no? Y vamos a tener todos los combinados, cómo van tomando la ciudad y vean ustedes todas las líneas rojas y las líneas blancas, cómo caen al acecho en los diferentes puntos que se van a dar los enfrentamientos. Vean ustedes cómo están totalmente rodeados. Bueno, con esto termino, me alejo del área y no me queda más que decir lo dicho por Jaime Torres Bodet. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Gracias por su atención.